Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Como siempre es un gusto verlos. Y el día de hoy vamos a estar en el segundo mensaje de la serie. ¿Cuántos se acuerdan de la serie que estuvimos hace un mes exactamente? A ver, ¿quién se acuerda del nombre? Judas. Sí, es basado en el libro de Judas, pero el nombre de la serie se llama La Invasión. ¿Se acuerdan? Es La Invasión. Así que en el primer mensaje hablamos y consideramos los versículos 1 y 2. Así que mientras usted va buscando el libro de Judas en su Biblia, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en ese primer sermón. ¿Okay? Hoy vamos a considerar el versículo 3. Pero antes de esto, déjeme darle un pequeño resumen de lo que vimos en ese anterior mensaje. Vimos 3 puntos en el versículos 1 y 2. El primer punto era las características del heraldo. Este es Judas, el que fue enviado por Cristo a predicar este mensaje. Vimos sus características. Vimos cómo era el medio hermano de Jesús y cómo pasó de no creer en Jesús a ser su siervo, a ser su esclavo. También vimos a el rey, las características del rey. Porque cuando hay un heraldo, siempre hay un rey. El rey es el que envía al heraldo. Y nos dimos cuenta de que Jesucristo, que es el rey, no es solo rey, sino también es Salvador y es el Mesías prometido. En nuestro punto número 3 vimos las características de la audiencia de Judas. ¿A quién Judas le está escribiendo? ¿Okay? Y les pusimos a estos los combatientes. Pues Judas les va a pedir que vayan a la guerra, que vayan a pelear. Y vimos las características de ellos. Ellos son amados, llamados al Evangelio por medio de Dios. También son amados por Dios como sus hijos y son guardados por Cristo, guardados para la consumación de la salvación. Y como ya dije, hoy vamos a ver el versículo número 3. Y tengo 3 puntos en este versículo. Ahí, este es nuestro versículo base. 3 puntos. He dividido las ideas que están ahí en 3 puntos. Y el primer punto es la intención inicial de Judas. ¿Cuál era la intención inicial de Judas? Ese es el primer punto. El segundo punto es la exhortación que Judas hace a luchar por la sana doctrina. La exhortación a luchar intensamente por la sana doctrina. Y el punto número 3 es la inmutabilidad de la sana doctrina. La inmutabilidad de la sana doctrina. Así que voy a leerles, para darles un poquito de contexto, voy a leerles los primeros 4 versículos. Judas, como ustedes bien lo saben, tiene solo 25 versos. Es una carta corta. Pero para que entendamos el contexto un poco, voy a leer los primeros 4 versículos. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana venimos a ti, Señor, pidiendo tu ayuda. Yo, Señor, como predicador, como pastor de esta congregación en español, pido que me ayudes, Señor, para poder entregar tu mensaje, exponer las verdades que están escritas en tu palabra, pues solo eso edificará la vida de mis hermanos. Señor, te pido por medio de tu Espíritu Santo que les ayudes a ellos a comprender tu verdad expuesta el día de hoy. Que las puedan internalizar, que la puedan no solo ser oidores, sino hacedores de ella, con un único propósito, de darte gloria a ti.
Ayúdanos, Señor. Todos nos ponemos en tus manos, como lo que somos, tus hijos, ovejas que queremos aprender del Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces mi primer punto es la intención inicial de Judas. Y como les dije, vamos a ver el versículo 3. Ahí es donde vamos a estar en todo este mensaje. Vamos a leerlo una vez más. La primera parte del versículo 3. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. La intención inicial de Judas era escribirles acerca del Evangelio, y eso lo encontramos aquí donde dice que tenía un gran empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación. Esa común salvación es el Evangelio. Pero él se vio forzado a cambiar el enfoque. Algo dentro de él le hizo cambiar el enfoque, y en lugar de hablar del Evangelio, les exhorta a pelear por el Evangelio. Para tener un mejor entendimiento de este pasaje, exploremos por un momento a qué se refiere Judas cuando dice nuestra común salvación. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es esta común salvación? La palabra en griego, soteria, es un sustantivo. Esto es importante entenderlo. Cuando dice aquí nuestra común salvación, lo que dice ahí en su Biblia, la común salvación, esto es un sustantivo. ¿Y cuál es el trabajo de un sustantivo, gramaticalmente hablando? Un sustantivo es el nombre que se le da a un conjunto de, ya sea de cosas o sea de ideas. En otras palabras, lo que Judas está diciendo cuando dice salvación, se está refiriendo como sustantivo, lo que es, se está refiriendo a un conjunto de doctrinas. No es la salvación objetiva, sino se está hablando de un conjunto de doctrinas. Y de eso era lo que él quería hablarles. Que he tenido el deseo de hablarles acerca de esta común salvación. Estas son las doctrinas del Evangelio. En otras palabras, la salvación, como ya dije, está señalando hacia el conjunto de doctrinas que todas juntas hacen el Evangelio. Estas doctrinas son las que Dios aplica a todos y cada uno de los creyentes de todos los tiempos. Estas son aquellas que el Señor aplicó en el pasado, las que aplica hoy y las que aplicará después. Es el común denominador de todos los creyentes. Estas doctrinas son las que Dios, ha aplicado a los que salva. Y estas son la elección de los salvos. Él los ha escogido, Él los ha llamado, Él los ha regenerado, Él les ha otorgado arrepentimiento y fe. Él los ha convertido, Él los ha justificado, Él los ha adoptado, Él los ha santificado y Él los ha glorificado. Este es el conjunto de doctrinas que todas juntas se llaman la común salvación, como Judas le llama. Y estas son los elementos que cada creyente de todos los tiempos tiene. Eso quiere decir que no hay ningún solo creyente que que Dios no le haya aplicado estas doctrinas. Cada creyente tuvo que haber sido escogido, llamado, regenerado. Dios le otorgó fe y arrepentimiento. Dios lo convirtió, Dios lo justificó, Dios lo adoptó, Dios lo santificó y Dios lo glorificó, por lo menos en la mente del Señor. Es algo que no hemos experimentado todavía, pero que vamos a experimentar. Esto, los teólogos le llaman el orden de la salvación. Y si quiere usted decirlo de una manera más sofisticada, puede decirlo en latín, ordo salutis. Es el orden de la salvación. ¿Y dónde encontramos esto en la Biblia? Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó,
a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos la cadena irrompible de la salvación. El conjunto de doctrinas están aquí resumidas en este pasaje. También podemos ver en este pasaje, no encontramos la santificación, pero tenemos suficiente evidencia bíblica para llegar a la conclusión que la santificación, por lo menos la santificación inicial, la podemos encontrar en toda la Escritura. En Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. La santificación tiene tres facetas. Tiene una faceta inicial, que es cuando el creyente es regenerado. Es una santificación posicional, inicial. Dios lo pone dentro de la familia de Dios. Es santificado. Existe la otra faceta, que es la santificación progresiva, que es en la que todos estamos actualmente. Y existe una tercera faceta de la santificación, que es la santificación cuando seamos regenerados. Cuando seamos, glorificados. Okay. Entonces, ¿a qué se está refiriendo a Judas con esto? Cuando él habla de la salvación, de nuestra común salvación, se está refiriendo a este tipo de doctrinas. Ahora, los verdaderos creyentes tienen esto en común. Veámoslo en Hechos 13, 46, 47. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, es necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y nos juzgáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Versículo 48. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Aquí Pablo y Bernabé están decidiendo, por lo que el Señor les dijo, ir a predicar el evangelio a los gentiles. Y él se refiere al evangelio como la salvación. Esta salvación es el conjunto de doctrinas que ya mencioné. Quiero hacer énfasis en este punto porque se repite el patrón constantemente en las Escrituras. Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La común fe, ese es el común denominador de los creyentes. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Quiero hacer el punto claro para que se den cuenta que la salvación de la que está hablando, la común salvación de la que está hablando Judas, es el común denominador de todos los creyentes, de todos los tiempos. Así se salvaron los creyentes del primer siglo y así se salvan los creyentes el día de hoy. Ahora, ya que establecimos cuál es nuestra común salvación, veamos por qué Judas tenía ese deseo ardiente de hablar de esto. En su Biblia probablemente dice este empeño, tenía este gran empeño de escribiros a ustedes. Este empeño implica diligencia, entusiasmo, prontitud. Esto significa que Judas veía la prioridad de hablar acerca del evangelio, lo veía como una prioridad, lo veía como algo urgente, hablar acerca del evangelio. Y de la misma manera, con la misma urgencia, él sentía la necesidad también, o sintió la necesidad, mejor dicho, de hablarles acerca de pelear y contender por la fe. Esto es algo que implica prontitud, deseo ardiente. Esta es la característica de todo hombre de Dios, de toda mujer de Dios, de todo creyente. Él quiere, hablando del hombre de Dios, del predicador, él quiere que los suyos conozcan la salvación, que conozcan las doctrinas de la fe, las doctrinas de la gracia. Ese es el deseo ardiente y ferviente de todo hombre de Dios. ¿Con qué propósito?
¿Cuál es el propósito? Para que los creyentes sean santificados. Hablando de la santificación progresiva. Solo el conocimiento, hermanos, solo el conocimiento de las doctrinas que están en este libro son las que podrán santificarte. No son las ideas humanas. No es la habilidad del predicador. Es lo que está escrito aquí. Eso es lo único que tiene poder para que tu vida como creyente comience a parecerse más a Cristo y menos a ti. Solo estas doctrinas tienen el poder para que peques menos y ames más a Dios y obedezcas a Dios. Jesús lo dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No son mis ideas, o las ideas de una organización religiosa, o las ideas de la iglesia, sino las doctrinas explícitamente expresadas en la palabra de Dios. Déjeme darle esta ilustración, aquí mismo en la Biblia, de alguien que tiene la necesidad imperativa de hablar del Evangelio. Y es nada más y nada menos que nuestro hermano Pablo. 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Este es el deseo del hombre de Dios. ¿Y por qué lo tiene que saber usted? Porque usted, de esta manera, conociendo cuál es el deseo del hombre de Dios, del hombre que Dios ha puesto a ministrar a su pueblo, usted puede identificar entre los falsos y los verdaderos maestros. Jonathan Edwards, el famoso predicador, teólogo de Estados Unidos que vivió en el siglo XVIII, dijo esto: Dios ha designado una aplicación particular y viva de su palabra en la predicación de ella, como un medio adecuado para afectar a los pecadores con la importancia de la religión, su propia miseria, la necesidad de un remedio y la gloria y suficiencia de un remedio proporcionado para despertar las mentes puras de los santos, avivar sus afectos, trayendo a menudo a su memoria las grandes cosas de la religión y colocándolas en sus colores apropiados, aunque los conocen y ya han sido completamente instruidos en ellos. Es solo por medio de la exposición de la palabra que Dios lleva a cabo la santificación en su pueblo. Ese era el deseo ardiente de Judas por hablar del Evangelio. Pero cambió. No sabemos si Judas, según estaba leyendo algunos comentarios, algunos comentaristas dicen que él comenzó a escribir, pero de repente, acerca de este Evangelio, pero de repente se vio forzado a cambiar el enfoque del Evangelio y les exhorta a pelear. Y esto me lleva a mi punto número 2. Mi punto número 2 es la exhortación a luchar intensamente por el Evangelio, al que podemos llamar la sana doctrina. La exhortación a luchar intensamente por el Evangelio. Dice: y he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Esto me lleva a preguntar, ¿por qué la necesidad de exhortar a pelear por la fe? Como vimos anteriormente, hermanos, Judas es un hombre que está comprometido con Dios. Judas es un hombre que está convencido, tiene un fervor ardiente dentro de él, como todo hombre de Dios, de predicar el Evangelio. Pero ahora les exhorta a pelear por él. Es curioso porque la palabra en griego, epagonizomai, es una sola palabra, y la Biblia la traduce como contender ardientemente. Dos palabras, contender ardientemente, pero en griego es solo una palabra. Y esta palabra significa hacer algo con esfuerzo extenuante. Y solo se podía traducir de esa manera, contender, pero ardientemente, porque realmente esas dos palabras juntas proyectan el significado de esta palabra. Es hacer algo con extremada urgencia, con un esfuerzo extenuante. Es más, de esta palabra nosotros derivamos la palabra agonía, de esta palabra en griego.
tiene este contexto de hacer algo, en este caso, pelear por la fe de manera agonizante. Lo que nos está pidiendo, o lo que le está pidiendo Judas a su audiencia y por implicación a nosotros, es que hagamos el mayor esfuerzo posible por pelear ardientemente por la fe. Eso es lo que Él nos está pidiendo. No es una petición sin peso. Es una petición que tiene peso. Es una petición que demanda una respuesta de parte de su audiencia. Déjeme, le doy esta ilustración de alguien que estaba peleando ardientemente por la palabra de Dios. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías 13, 23 al 25. Aquí vemos a Nehemías pelear ardientemente y contender ardientemente por lo que el Señor había dicho. Nehemías estaba contendiendo con aquellos judíos que venían del exilio y se estaban casando con mujeres que no eran judías. El pasaje dice: vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban la lengua asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Y contendí, versículo 25, y contendí con ellos y los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Ahora, hermanos, yo no les estoy mandando a que arranquen el pelo a nadie. No les estoy diciendo esto. Para nosotros, hoy, bajo el nuevo pacto, no contendemos con insultos. No contendemos con los puños. ¿Okay? Pero este pasaje nos representa lo que el hombre de Dios, el celo del hombre de Dios, a contender por lo que Dios había dicho. Porque Nehemías está contendiendo con estos judíos porque no estaban obedeciendo el mandato del Señor, que no se casaran con otras mujeres que no fueran judías. Y a eso es a lo que nos está llamando Judas, a contender, pero por la fe, que es lo que Dios ya estableció en su palabra. Esta otra ilustración, pero ahora en el Nuevo Testamento, Filipenses 1:27, dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Y escuche, aquí viene: luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí ve cómo este es el común denominador incluso del hombre de Dios? El hombre de Dios tiene ese deseo de comunicarle a su gente, a los que el Señor ha puesto para que sean pastoreados, para decirles que contiendan por la fe, que peleen por la fe. Encontré esta ilustración que me pareció fabulosa de nuestro amigo y hermano Charles Spurgeon. Escuche. Dijo él: cuando atemorizaron a esta nación hace unos años con el rumor de una invasión de los franceses, los rusos o cualquiera de ellos, ¿cuál fue el resultado? Todo el mundo se volvió belicoso. Nuestros jóvenes se unieron a los clubes de tiro y nuestros ancianos arreglaron sus viejas escopetas. Todo el mundo se apresuró a armarse para proteger al país del enemigo común que se avecinaba. Y si el enemigo hubiera llegado realmente, incluso las mujeres se habrían echado al hombro sus escobas para barrer al intruso sobre nuestros escandilados blancos. Cada hombre, mujer y niño habría encontrado algún tenedor, rastrillo, pala o hacha para proteger la patria común. La comunidad de intereses genera una comunidad de sentimientos. Cuando el Evangelio, dijo Spurgeon, cuando el Evangelio de Jesucristo es atacado, no importa por quién, siento que puedo hacer un llamado a todos los cristianos para que actúen por la salvación común. Ese es nuestro mandato.
Ese es nuestro mandato, a pelear y contender ardientemente, no pasivamente, pero ardientemente, por la fe que se nos ha dado, las Escrituras, el Evangelio. Ahora, regresando al versículo 3 de Judas, encontramos que dice que les quería escribir exhortándolos a luchar por la fe. Quiero detenerme un poco ahí donde dice por la fe. El artículo que está antes de fe, la fe, nos dice y se refiere una vez más al conjunto de doctrinas. No es la fe subjetiva que uno tiene. Yo tengo fe en Cristo, esa fe que Él me ha dado. No se está refiriendo a esa fe. Cuando Él dice la fe, se está refiriendo al conjunto de doctrinas. Es la fe objetiva, no la fe subjetiva. A esta le podemos llamar con certeza, como ya lo mencioné, la sana doctrina. Ahora, esta misma fe era la fe que predicaban los apóstoles. No es una fe extraña, es la misma fe. Hechos 2:42 nos dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y el partimiento del pan y a la oración. Desde el inicio, desde la concepción de la iglesia, en el libro de Hechos, lo vemos que este era el conjunto de doctrinas que ellos tenían en ese momento y esas eran las que enseñaban. Esta es la misma fe que Pablo predicaba. Gálatas 1:23 nos dice, sino que solo oían decir que en otro tiempo nos perseguía, hablando de Pablo. Ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Los de Gálatas estaban sorprendidos porque Pablo ahora estaba predicando la fe, el conjunto de doctrinas que antes él quería destruir, que antes él estaba persiguiendo. O sea que es la misma fe, es el mismo conjunto de doctrinas. Ahora, si usted se da cuenta, en el libro de Judas, ahorita en el versículo 3 hemos encontrado que él nos manda a contender por la fe. Esto es al principio de la carta. Al final de la carta, en el versículo 20, ya que está ahí, puede ir conmigo, dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí se refiere también al mismo conjunto de doctrinas, la fe. ¿Por qué es importante? Es importante cuando está al principio de la carta y al final de la carta. Nos da un énfasis, eso nos está enseñando un énfasis. ¿Y cuál es el énfasis? El énfasis es que sin la integridad de las doctrinas no puede haber salvación. Y sin la integridad de las doctrinas no puede haber santificación. Si usted regresa otra vez al versículo, usted puede leer que Judas les está diciendo que se edifiquen en su santísima fe. Está llamándolos a la santificación. Es importante, hermanos. Este es el punto que quiero hacer. Es importante pelear por la integridad de las Escrituras, porque sin ellas no hay salvación y no hay santificación. Yo soy testigo de eso. Por mucho tiempo estuve en una iglesia donde ellos trataban las doctrinas de una manera muy, pero muy diluida. Y eso se reflejó en mi vida. Eso es una verdad. Una teología sana, la sana doctrina, te va a llevar a vivir una vida sana, de acuerdo a lo que el Señor nos ha pedido en su palabra. Eso es importante y Judas lo está diciendo. Ahora, Judas quería que su audiencia conociera la importancia de la integridad del Evangelio y sus doctrinas, y la imperativa necesidad de contender con ellas con todas nuestras fuerzas. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? En el año 2022 somos llamados a contender por la fe intensamente, al igual que lo hicieron ellos. Los hermanos del primer siglo también pelearon por la sana doctrina. Si tú vas al libro de Hechos, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 15.
Tenlo ahí por un momento, vamos a ir para ahí en un momento. Ahora, antes de ir ahí, quiero hablar un poco más en detalle acerca de estas doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. Y las he dividido en tres columnas. Para que lo podamos entender, lo he dividido en 3 columnas. La primera columna le he llamado la supremacía de la palabra de Dios. La supremacía de la palabra de Dios. La segunda columna es la suficiencia de la obra salvífica de Dios. La suficiencia de la obra salvífica de Dios. Y la tercera es la santidad de la adoración a Dios. Ahora vamos a explorar la primera, la supremacía de la palabra de Dios. La verdadera iglesia de Cristo toma su autoridad única y exclusivamente de las Escrituras. Solo Escritura. Es lo único que nosotros tenemos como autoridad suficiente, son las Escrituras. Pablo nos lo dice y resalta la suficiencia y la inspiración de las Escrituras en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, si Judas nos está mandando a luchar, contender por la sana doctrina, tenemos que entender cuál es esa sana doctrina. No podemos pelear por lo que no sabemos. Así que la primera columna es esta, la autoridad suficiente de las Escrituras para el creyente. Lo que el creyente cree y vive se basa en las Escrituras, no en la experiencia personal. Uno no puede decir, oh, es que a mí me funcionó esto y pasar en eso como experiencia para que rija tu vida. Para el creyente la experiencia personal no tiene valor, sino lo que tiene valor es lo que dice la Escritura. Si alguien te dice a ti, si estás casado y tienes problemas, y alguien te dice, oh, es que a mí me funcionó hacer esto y esto y esto, puede que sea un buen consejo, pero Dios te dice en su palabra cuáles son las características de un esposo piadoso. La experiencia no tiene prioridad sobre las Escrituras. Son las Escrituras las que tienen prioridad sobre la experiencia. Nosotros juzgamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de adorar, nuestra manera de creer en Dios, no por medio de lo que sentimos o pensamos, sino por medio de lo que está escrito en la palabra. Eso es importante entenderlo. Efesios 1:22 nos dice que la autoridad es Cristo. La autoridad sobre la iglesia es Cristo, por ende las Escrituras. No es una denominación. La iglesia misma no es la autoridad. Cristo es la autoridad de la iglesia. Cristo es la cabeza. Efesios 1:22. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La verdadera iglesia, hermanos, escucha la voz de Cristo y se somete. Cada uno de ustedes que profesa ser cristiano debe de escuchar la voz de Cristo, no aquí, audible, sino aquí, lo que está escrito en su palabra, y obedecerla y someterse, porque eso es lo que hace todo verdadero creyente. Juan 10:27, Jesús lo dijo de manera muy clara: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Simple, sencillo. El creyente, la iglesia verdadera, escucha la palabra de Dios, la palabra de Cristo expresada en la palabra de Dios, en la Biblia, y se somete. Por el contrario, hermanos, los falsos maestros y los falsos creyentes socavan, restan la autoridad y el valor de las Escrituras. No le dan la importancia, le restan la autoridad. Eso es lo que hacen los falsos maestros y los falsos creyentes. Usted va a escuchar y va a ver
que hay hermanos que dicen ser creyentes, personas que profesan ser creyentes, pero cuando les dices que se hagan lo que la Biblia dice, son recalcitrantes. Se oponen a lo que está escrito en la palabra de Dios. No tienen un deseo de someterse a ellas. Mira, aquí hay una advertencia con un ejemplo acerca de esto en 2 de Pedro 3, 16 y 17. Dice, asimismo, en todas sus cartas, este es Pedro hablando acerca de Pablo, dice, asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, dice Pedro. Pedro está diciendo, sí, lo que Pablo escribe a veces es difícil de entender. Pero mira lo que hacen los ignorantes, los falsos. Dice, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Eso es lo que hace el falso creyente y el falso maestro. Tuercen las escrituras. Nota muy interesante. Pedro aquí está poniendo los escritos de Pablo al nivel de las escrituras. Eso nos da una confirmación que los escritos de Pablo fueron inspirados por el Señor. Fin de la nota. Me pareció interesante en mi estudio cuando lo estaba leyendo, me pareció súper interesante que los pone al mismo nivel. Okay. Aplicaciones. ¿Cuál aplicación podemos tomar de la autoridad de las escrituras? La primera aplicación es esta, hermano. Judas nos está llamando a pelear por la sana doctrina. Podemos decirlo de esa manera. Pero el primer enemigo que tendrás que enfrentar eres tú mismo. Tú eres el primer enemigo que tendrás que enfrentar. Tú tienes que evaluar tu vida a la luz de las Escrituras. Si tú te estás sometiendo a lo que Cristo dice, a lo que Dios dice en su palabra. Ese es el primer enemigo. Tenemos enemigos. El Evangelio tiene enemigos, definitivamente los tiene. Pero el primer frente, el primer enemigo que tendrás que enfrentar tú y yo, somos nosotros mismos. Y examinarnos a la luz de las Escrituras si nos estamos sometiendo a ellas. También quiero notar que hay ciertos segmentos de lo que se conoce como el cristianismo, hablando de una manera general, que han puesto incluso tradiciones, las equiparan con las Escrituras. Y hay instituciones religiosas que incluso tuercen las Escrituras y las cambian. Estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, donde para ellos la tradición es tan importante como las Escrituras. Las ponen al mismo nivel. Eso es un error, eso es herejía. Los testigos de Jehová, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos incluso sacaron su propia versión de la Biblia para que su teología se acomode a lo que ellos están pensando. Y los mormones no son cristianos. ¿Por qué? Porque sacaron un libro extra para completar la Biblia. Eso es completamente herético. Para ellos las Escrituras no es suficiente. Tiene que haber algo más. No, para el creyente, lo único que tenemos, para la iglesia verdadera de Jesucristo, nuestra única autoridad son las Escrituras. Solo Escritura, nada más. La segunda columna, o sea, la segunda columna de doctrinas, sería la suficiencia de la obra salvífica de Dios. Cuando nos referimos a la obra salvífica de Dios, nos estamos refiriendo a la obra redentora de Cristo en la cruz. Y los falsos maestros y los falsos creyentes sí tienen un concepto erróneo de la salvación. Tienen un concepto erróneo del Evangelio, queriendo siempre añadir algo extra al Evangelio. Hermanos, si tú y yo tenemos esto incorrecto, no existe salvación. No existe evangelio. Esto es importante, póngame atención, esto es súper importante. Porque los falsos maestros y los falsos creyentes añaden al evangelio. Y eso es una herejía. Primero déjame establecer por qué no
tienes que añadirle nada al Evangelio. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Más claro, dijo un compañero de clases, le preguntó el compañero de clase al profesor, o el profesor preguntó, mejor dicho, ¿está claro? Y el compañero dijo, si lo pone más claro se arruina. Cristo está hablando, las escrituras están claras, son claras. La salvación es por medio de la fe, es gracia. Esto no depende de ti. Y dice explícitamente, no por obras. Esto debería ser suficiente. Caso cerrado, se acabó, fin de la discusión. Pero no. El falso creyente y el falso maestro tuercen las escrituras. Mira lo que dice Romanos 11:6 al respecto de que la salvación es solo por obras. Porque hay cantidad abrumadora de evidencia en las escrituras de esta verdad. Dice, pero si es por gracia, ya no es en base a las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La salvación es solo por gracia. Filipenses 3, 8 al 9, y aún más, dijo Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escucha esto, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, de las obras, de lo que está diciendo mi justicia, no viene de lo que yo hago. No, esa justicia no tengo yo, dice Pablo, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hermanos, es claro. Y usted le se pregunta, Alex, ya entendí el punto, pero quiero que sepa y quiero que vea qué tan evidente y clara son las escrituras y cómo los falsos maestros tuercen el Evangelio. En Hechos 15, 1 al 21, ¿se acuerda que le había dicho que íbamos a ir a Hechos? Ahí encontramos la primera defensa de la iglesia. Tan solo habían pasado 30 años desde que la iglesia nació en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Eso fue como en el año 30 después de Cristo. Cuando se llevó a cabo este concilio en el capítulo 15 del libro de los Hechos, han pasado alrededor de unos 19 a 20 años. Solo 20 años después del nacimiento de la iglesia enfrentó la primera herejía. ¿Y cuál cree que fue esa herejía? ¿De qué tipo? De añadir obras al Evangelio. De añadir obras a la salvación. Mire lo que estaban haciendo los judaizantes. Capítulo 15, 1. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Eso es lo que enseñaban. Esos eran judíos que estaban allegando a la iglesia. Más tarde estos fueron conocidos como los judaizantes. Y esto es lo que ellos enseñaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos dijeron, sí, queremos a Cristo, pero también queremos la ley, queremos las obras. Esos son los falsos maestros que tuercen el Evangelio. Y esto fue lo que obligó al concilio. Y este fue el resultado del concilio de Jerusalén. Hechos 15, 7 al 11 dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros por mi boca a los gentiles que oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es el argumento de Pedro. La respuesta de Pedro. Versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Esa fue la conclusión de este primer concilio. Dijeron un rotundo no. Al Evangelio no necesita que le añadas algo extra. Es por gracia. Es únicamente por gracia por medio de la fe. Pablo nos da un poquito más de detalle de qué fue lo que sucedió en este concilio en el libro de Gálatas, capítulo 2, del 1 al 5. Téngame paciencia, quiero hacer mi punto. Quiero que vea cómo la primera iglesia, desde su inicio, ha peleado por la integridad de las Escrituras. Quiero que lo vea, así que téngame paciencia. Gálatas 2, 1 al 5 dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa, ponga atención, esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Escuche esto, cómo responde el hombre de Dios. A los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. ¿Qué respuesta la de Pablo? Este es un hombre que está convencido de que la integridad del Evangelio tiene que permanecer. Escuche el lenguaje, ni por un momento cedimos. No nos sometimos a las demandas de los falsos maestros de añadir obras al Evangelio. Es lo que Judas está diciendo. Peleen fervientemente, ardientemente por la integridad del Evangelio. Es lo que el Señor nos está mandando. Esto no solo es un mandato para los discípulos o la audiencia de Judas. Esto nos aplica para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que pelear ardientemente por la integridad del Evangelio. Mi pregunta sería para ti: ¿existe esa convicción en ti? ¿Puedes decir tú estas palabras como las dijo Pablo? Porque esto no es solo de los maestros, de los pastores, de los ancianos. Ese debería ser lo que existe en cada corazón de todo creyente. El creyente ama el Evangelio. Ama darle la gloria a Dios. No, yo no colaboré en lo absoluto para mi salvación. Se dice muchas veces, y es muy cierto, que lo único que traemos a la salvación es nuestro pecado, es nuestra culpa, es lo único que traemos. La gloria es única y exclusivamente de Dios. A Él sea la gloria. Pablo quería darle la gloria, como todos los hombres de Dios, darle la gloria a Dios en la salvación. O a lo mejor estás tú aquí en medio de nosotros. Esa es una aplicación. Y tú mismo has estado pensando que si te portas de cierta manera para con Dios dentro de la iglesia, vas a ser salvo. Tal vez sigues confiando en tus propias obras para tu salvación. Si ese eres tú, déjame decirte, no eres salvo. Porque el Evangelio no necesita de tus obras para tu salvación. Si ese eres tú, arrepiéntete. Y confía plenamente en la obra redentora que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde Él murió por pecadores como tú. No confíes en tus obras, confía en las obras de Cristo. Se dice muy bien y acertadamente que sí somos salvos por obras, pero no las tuyas,
las de Cristo. Las obras de Cristo, esa justicia que fue imputada a nosotros, fue la justicia de Él, la vida perfecta que Él vivió, que tú y yo no podemos vivir. El Evangelio no necesita tus obras. Y tengo que decir también que hay organizaciones religiosas que añaden obras. Una vez más cito a la Iglesia Católica Romana, donde ellos toman la gracia, pero también las obras para poder llegar al cielo. Los mormones, los testigos de Jehová, por eso tú los ves en tu casa tocándote la puerta, porque esa es la manera que ellos llegarán al cielo. Quiero que veas e identifiques lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Por eso estoy poniéndolo de esa manera. La tercera columna es la santidad de la adoración a Dios. La santidad de la adoración a Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo adora al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta adoración tiene dos aspectos importantes: la pureza en devoción y la pureza en doctrina. Juan 4:23 al 24 nos dice: pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre. Se refiere al corazón y a la mente del hombre. Cuando dice los que adoran al Padre deben de hacerlo en espíritu, lo podemos traducir como una actitud correcta para con Dios. Una devoción incluso correcta para con Dios. Una devoción que no está dividida, una devoción que no está dividida con ídolos dentro de la persona. Pregunta: ¿está tu devoción dividida para Dios? ¿O Él es el que tiene toda la adoración? ¿Está tu devoción dividida? Eso es a lo que se refiere en espíritu. Ahora, en verdad, está hablando acerca de la correcta perspectiva acerca de Dios. En otras palabras, en la pureza doctrinal. Tú y yo no podemos adorar a Dios si no es el Dios de las Escrituras. Si tú has formado un Dios en tu propia mente que no se conforma a las Escrituras, tú no estás adorando al Dios de la Biblia. Es el Dios de tu propia imaginación, pero no es el Dios de la Biblia. Dios busca adoradores en espíritu, en una devoción pura y en verdad, una doctrina pura acerca de quién es Él. Por ejemplo, déjame darte este ejemplo. ¿De quiénes hicieron esto? Tesalonicenses 1:9. Pablo nos va a decir aquí qué es lo que realmente significa adorar a Dios. Mira, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Si ves ese cambio, los tesalonicenses servían a los ídolos, pero hubo un cambio, hubo una conversión y dejaron de hacer eso y ahora adoran o adoraban al Dios vivo y verdadero. No había división en sus corazones, había una devoción completa para con Dios. Ahora, hay lamentablemente también grupos que tuercen esta verdad. Estos son, una vez más, los testigos de Jehová. No es que lo agarré contra ellos, pero ellos son los que tuercen las escrituras. Los testigos de Jehová, los mormones. Ellos no pueden adorar a Dios, al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque tienen una visión incorrecta del Dios de la Biblia. No pueden traer adoración a ellos. No lo pueden hacer.
Incluso la Iglesia Católica lo hace. ¿Cómo? Ellos creen que Jesucristo es Dios, por ejemplo. Pero ellos distorsionan lo que Dios es cuando traen a María al nivel de deidad. En ese momento distorsionan la imagen de Dios. Si alguien se dice cristiano pero no cree que Cristo es Dios, no está adorando al Dios de la Biblia. Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este es Cristo. Cristo es Dios. Juan nos confirma esto en 1 Juan 5:20. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es solo por darles un ejemplo de una doctrina que está distorsionada. La deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Repito, si alguien dice llamarse cristiano pero no cree en la deidad de Cristo, no es cristiano, no es salvo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es hermano de Satanás, distorsionando la Biblia. No pueden rendirle adoración, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No pueden. Los mormones dicen ellos que ellos van a ser dioses. Van a llegar a ser dioses. Es distorsión de la palabra. No pueden darle adoración genuina a Dios porque no están en la verdad. La adoración es solo para Cristo. Es solo para Dios. Es solo para Él. Y ahora voy a mi punto número 3. Mi punto final. Gracias por tenerme paciencia. Regresemos a Judas 3. La inmutabilidad de la sana doctrina. La inmutabilidad de la sana doctrina. Dice, lo voy a leer una vez más. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Hasta ahí ya vimos que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Creo que para entender esto, lo que Judas nos está queriendo decir aquí, cuando se refiere a una fe, esta fe que fue entregada, debemos de entender que es el conjunto de doctrinas que ya se entregó, y que éstas no cambian. Cuando dice de una vez y para siempre, es el conjunto de doctrinas que se pasaban ya sea de manera escrita, de manera oral, de uno a otro. Nosotros las tenemos aquí. Aquí están. Ya nos fue dada estas. De una vez y para siempre. ¿Qué significa de una vez y para siempre? Significa que no hay necesidad de actualizarlas. Es inmutable, no cambia. No hay necesidad de mejorarlas, de perfeccionarlas. Estamos hablando de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios fue inspirada por Dios, fue exhalada por Dios. Los hombres que escribieron las escrituras fueron hombres inspirados por Dios. Y Dios es inmutable, Dios no cambia. Eso nos debería dar consuelo, saber que estas palabras no cambian. Hay muchas cosas que se actualizan, muchas en nuestras vidas. Cosas que son obsoletas, incluso ideas, consejos, que ya no funcionan. Funcionaron hace 20 años, hace 30 años, pero hoy no funcionan. No es así con las escrituras. Las escrituras no evolucionan, las escrituras no cambian. Por eso dice Judas, usa este lenguaje, fueron entregadas de una vez y para siempre. Las mismas escrituras que tenían ellos en el primer siglo son las que tenemos nosotros hoy aquí. Y si el Señor no viene en otros 20 siglos, seguirán siendo eficaces. No necesitan ser actualizadas. Hermanos, debería de darnos esto cierta paz y cierta confianza en nosotros
o a nosotros, no en nosotros, sino a nosotros, el saber que Dios nos está pidiendo que vayamos a pelear ardientemente por la fe, por la integridad del Evangelio, con las herramientas que Él ya nos dio, que no necesitan ser actualizadas. Tal vez estás aquí tú preguntándote, Alex, tal vez estás exagerando mucho. No creo que esto sea una guerra como tú lo estás tratando de poner. O tal vez creas, no, el Evangelio no puede ser cambiado. Te diría esto, pregúntale eso a Martín Lutero, a Juan Calvino, a John Wycliffe, a William Tyndale. Estos son los reformadores del siglo XVI, los cuales lucharon por la integridad del Evangelio. Hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, nuestros hijos, nuestros nietos, la siguiente generación, no conocerá el Evangelio bíblico. Si nosotros no tenemos cuidado en pelear por la integridad del Evangelio, sucederá lo que sucedió en la era oscura, cuando la Iglesia Católica controlaba el Evangelio. Distorsionaron el Evangelio. Y Dios usó a hombres en el siglo XVI para recuperar el Evangelio. Y estos hombres pelearon por esto, y algunos de ellos dieron sus vidas por la integridad del Evangelio, por la sana doctrina. Me gusta lo que dice este pastor, se llama Nate Pickowitz. Él nos recuerda algo muy necesario al respecto en su libro que se llama ¿Por qué eran protestantes? Y cito, dice, los reformadores se dieron cuenta de que esta batalla debe librarse en cada generación. Tan pronto como comenzamos a dormirnos en nuestros laureles, la complacencia y el orgullo nos alcanzan y nos encontramos pecaminosamente confiando en nuestros propios medios o esfuerzos. Pero debemos comprometernos, dice él, a semper reformanda, siempre estar reformando. Fin de la cita. Es decir, hermanos, siempre estar atentos, conscientes, a pelear por la integridad del Evangelio. Claro, hermanos, yo no estoy diciéndoles que vayan y ustedes peleen, ya para finalizar, que peleen con violencia, porque nuestras armas no son armas físicas, son armas espirituales. Nosotros estamos peleando, hermanos, una batalla por la verdad. En eso estamos. Una batalla de argumentos, una pelea de argumentos. Pablo nos recuerda esto en 2 Corintios 10, 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refiriéndose a argumentos. Si usted lee el contexto, está hablando de argumentos, de ideas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra guerra. Nuestra batalla es una batalla de argumentos. Los argumentos falsos contra los argumentos verdaderos. Y tenemos que hacerlo de manera amorosa. 2 Corintios 2:25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Hermanos, mencioné a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, y hay más. Quiero decirles una cosa, ellos no son nuestros enemigos. Ellos son nuestro campo misionero. Las cosas se dicen como son. Al enemigo se le llama por su nombre, pero ellos en sí, ellos no son nuestros enemigos. Ellos son nuestro campo misionero. Tenemos amigos, familiares que profesan ese tipo de religión. Hermano, yo no te estoy mandando a que vayas y pelees con ellos. Te estoy mandando a que en amor y con paciencia les muestres la verdad expresada en las Escrituras y que dejes que Dios
trague el convencimiento a sus corazones. Amén. Eso es lo que Judas quería para su audiencia. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. A pelear y contender ardientemente por la sana doctrina. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Porque nos enfrenta, nos confronta, nos convicta de nuestro error, de nuestro pecado. Señor, hoy hemos escuchado el llamado a pelear ardientemente por el Evangelio, por la sana doctrina, por la integridad de las Escrituras. Señor, te pedimos que nos ayudes. Acudimos al Evangelio una vez más, Señor, para poder hacerlo. Sabemos que en nuestras fuerzas no podemos, pero sabemos que tú empoderas a los tuyos. Lo vemos en el libro de Hechos cuando Pedro fue empoderado de tal manera para predicar tu Evangelio. Y tú a cada creyente que se ha arrepentido y puesto su fe en ti, le has dado tu espíritu de igual manera para poder ser testigos tuyos. Señor, recuérdanos estas verdades para que seamos fieles al llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos, Señor, a ver a aquellos que están en el error, no como enemigos, sino como nuestro campo misionero, al cual de una manera firme, con verdad, pero en amor, llevaremos la verdad, y que seas tú, Señor, quien cambie sus corazones. Seas tú quien los transforme. Y a ti sea la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.